La noche debería ser el periodo de mayor recuperación para el organismo. Las horas de sueño son cuando el hígado realiza algunas de sus funciones más importantes de limpieza y regeneración. Pero para millones de personas en todo el mundo que padecen algún grado de enfermedad hepática sin saberlo, la noche no trae descanso, trae señales. Señales que el cuerpo produce con una coherencia que la ciencia médica ha documentado con creciente detalle en los últimos años y que la mayoría de las personas atribuyen al estrés, al calor, a la edad o a lo que comieron la noche anterior. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades hepáticas crónicas afectan a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. En la mayoría de estos casos, la enfermedad progresa silenciosamente durante años sin producir síntomas diurnos evidentes, mientras que ciertas señales nocturnas van acumulándose y siendo ignoradas. El hígado es el único órgano del cuerpo humano capaz de regenerarse a sí mismo, pero esta capacidad tiene un límite. Cuando la inflamación crónica, la acumulación de grasa, el daño por alcohol o la fibrosis progresiva superan la capacidad regenerativa del hígado, el daño se vuelve irreversible. Reconocer estas señales nocturnas cuando todavía existe margen para intervenir puede ser la diferencia entre una recuperación completa y el desarrollo de cirrosis o insuficiencia hepática. En este video voy a explicar 9 señales nocturnas de disfunción hepática que la investigación médica ha documentado, los mecanismos biológicos detrás de cada una y cuándo cada señal justifica una evaluación médica urgente. Antes de continuar, este video tiene un propósito exclusivamente educativo y no reemplaza la evaluación médica ni constituye un diagnóstico. Las señales descritas aquí tienen múltiples causas posibles, la mayoría de las cuales son benignas. Si reconoce varias de estas señales de forma simultánea y persistente, la acción apropiada es solicitar una analítica de función hepática a su médico, no autodiagnosticarse. Si experimenta ictericia de aparición súbita, dolor abdominal intenso, vómitos de sangre, confusión grave o incapacidad para mantenerse despierto, busque atención de emergencia de inmediato. Estas son señales de fallo hepático agudo que requieren hospitalización urgente. Para entender por qué el hígado produce señales preferentemente durante la noche, es esencial comprender el ritmo circadiano de la función hepática. El hígado no trabaja de la misma manera durante el día que durante la noche. Durante las horas nocturnas, el hígado aumenta significativamente su actividad metabólica, procesando los nutrientes absorbidos durante el día, sintetizando proteínas estructurales y enzimas, produciendo glucosa para mantener los niveles de azúcar durante el ayuno nocturno, eliminando toxinas que se han acumulado en el torrente sanguíneo y regulando los niveles hormonales a través de su sistema enzimático de metabolización. Cuando el hígado está dañado o inflamado, este pico de actividad nocturna amplifica las manifestaciones de su disfunción, produciendo síntomas que son más pronunciados o exclusivamente presentes durante la noche. Esta es la razón por la que un hígado en dificultades habla más claramente durante el sueño que durante la vigilia, y por la que las 9 señales que vamos a describir son predominantemente o más intensamente nocturnas. Señal número 9. Dificultad para conciliar el sueño o despertar frecuente entre la 1 y las 3 de la mañana. Este patrón específico de insomnio ha sido documentado en múltiples culturas médicas durante siglos y la medicina moderna ha comenzado a identificar los mecanismos biológicos que lo explican. El hígado alcanza su pico de actividad detoxificadora entre aproximadamente la 1 y las 3 de la madrugada, según los ritmos circadianos de la función hepática documentados en investigaciones publicadas en el Journal of Hepatology. Cuando el hígado está sobrecargado o inflamado, este pico de actividad puede perturbar el sistema nervioso autónomo de maneras que interrumpen el sueño. Adicionalmente, la disfunción hepática altera el metabolismo de la melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. El hígado es uno de los principales tejidos responsables del metabolismo y la degradación de la melatonina, y cuando su función es deficiente, los niveles plasmáticos de melatonina pueden fluctuar de manera irregular durante la noche, produciendo interrupciones del sueño en momentos específicos. Una investigación publicada en Sleep Medicine encontró que los pacientes con enfermedad hepática crónica tienen tasas significativamente más altas de insomnio y alteraciones del sueño comparados con la población general,
con un patrón de despertar nocturno entre la 1 y las 3 de la madrugada, siendo particularmente frecuente. El insomnio como señal hepática es especialmente relevante cuando se produce en alguien sin historia previa de problemas de sueño, cuando aparece junto a otras señales de esta lista y cuando no responde a medidas de higiene del sueño que normalmente serían efectivas. Señal número 8. Sudoración nocturna excesiva sin fiebre ni causa ambiental que la justifique. La sudoración nocturna excesiva, que moja la ropa y la ropa de cama independientemente de la temperatura ambiental, es una señal que el cuerpo produce cuando ciertos procesos inflamatorios o metabólicos están activos durante las horas de sueño. El hígado es el principal órgano regulador de la temperatura corporal a través de su actividad metabólica. Cuando el hígado está inflamado o cuando la actividad del sistema inmune relacionada con inflamación hepática crónica está elevada, la producción de calor metabólico nocturno puede aumentar significativamente, activando los mecanismos de enfriamiento corporal que producen sudoración. Adicionalmente, la disfunción hepática altera el metabolismo de varios esteroides sexuales, en particular el estradiol y la testosterona, cuya degradación hepática inadecuada puede elevar sus niveles circulantes o producir desequilibrios hormonales que activan los mecanismos vasomotores responsables de la sudoración nocturna. Una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism documentó que los pacientes con cirrosis hepática y enfermedad hepática crónica avanzada presentan niveles alterados de esteroides sexuales debidos a la incapacidad hepática para metabolizarlos adecuadamente, una disfunción que puede manifestarse clínicamente como sudoración nocturna, entre otros síntomas. La sudoración nocturna justifica evaluación médica cuando es recurrente, cuando empapa la ropa de cama, cuando no está relacionada con la temperatura ambiental o con la menopausia en mujeres y especialmente cuando ocurre junto a otras señales de esta lista. Señal número 7. Calambres o espasmos musculares nocturnos, particularmente en las piernas. Los calambres musculares nocturnos son uno de los síntomas más frecuentes y más subestimados de la enfermedad hepática crónica, particularmente en pacientes con cirrosis hepática. Una investigación publicada en el Journal of Hepatology, que evaluó específicamente la prevalencia de calambres musculares en pacientes con cirrosis, encontró que afectaban a más del 50% de los pacientes estudiados, siendo significativamente más frecuentes durante la noche. El mecanismo principal involucra el desequilibrio de electrolitos que produce la disfunción hepática. El hígado desempeña un papel central en la regulación del magnesio, el potasio, el calcio y el zinc en el organismo. La enfermedad hepática crónica produce deficiencias en todos estos electrolitos a través de mecanismos que incluyen la reducción de la síntesis hepática de proteínas transportadoras, la excreción urinaria aumentada de magnesio y zinc que frecuentemente acompaña a la hepatopatía crónica, y la pérdida de electrolitos a través de fluido ascítico en casos avanzados. La deficiencia de magnesio en particular produce hiperexcitabilidad neuromuscular que se manifiesta como calambres espontáneos, especialmente durante el sueño, cuando el sistema nervioso está en modo de reposo, y pequeños desequilibrios electrolíticos tienen mayor impacto sobre la excitabilidad muscular. Si usted experimenta calambres nocturnos frecuentes que no mejoran con hidratación adecuada ni con suplementación de magnesio y potasio, solicitar una analítica que incluya función hepática, además de electrolitos, es una acción clínicamente justificada. Señal número 6. Prurito nocturno intenso, especialmente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y el tronco, sin lesiones cutáneas visibles que lo expliquen. El prurito colestásico, es decir, el picor asociado a la acumulación de ácidos biliares en la sangre por obstrucción o disfunción del flujo biliar hepático, tiene una característica muy específica que lo distingue del prurito de otras causas. Es significativamente más intenso durante la noche, hasta el punto de interrumpir el sueño, y afecta preferentemente las palmas de las manos y las plantas de los pies, aunque puede generalizarse a todo el cuerpo. Esta distribución y este ritmo circadiano de empeoramiento nocturno han sido documentados en investigaciones publicadas en Hepatology y en el American Journal of Gastroenterology, que identificaron la acumulación de lisofosfolipidos y sales biliares como los agentes pruritogénicos principales en el prurito colestásico. Durante la noche, cuando la temperatura corporal en las extremidades desciende y el flujo sanguíneo periférico se modifica,
La concentración de estos compuestos en la piel de palmas y plantas parece aumentar, intensificando el picor. El prurito colestásico es uno de los síntomas más específicos de disfunción hepatobiliar y justifica evaluación médica urgente con analítica hepática, incluyendo bilirrubina, gamma-glutamiltransferasa y fosfatasa alcalina, cuando es persistente y tiene las características de distribución y empeoramiento nocturno descritas. Señal número 5. Dolor o malestar sordo en el cuadrante superior derecho del abdomen que se intensifica durante la noche o que irradia hacia el hombro derecho y la escápula derecha. Esta es la señal que mayor impacto produce cuando las personas la descubren en relación con el hígado, porque el dolor en el hombro derecho es algo que casi nadie conecta intuitivamente con la función hepática. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo y ocupa gran parte del cuadrante superior derecho del abdomen, bajo el diafragma. Cuando el hígado aumenta de tamaño por inflamación, infiltración grasa, fibrosis o congestión vascular, la cápsula de Glisson que lo recubre, extremadamente rica en terminaciones nerviosas, se distiende y produce un dolor sordo y persistente en el cuadrante superior derecho. Pero la razón por la que este dolor puede irradiar hacia el hombro derecho y la escápula derecha es un fenómeno llamado dolor referido por irritación diafragmática. El diafragma comparte su inervación con el nervio frénico, que también inerva la región del hombro y el cuello. Cuando el hígado agrandado presiona hacia arriba contra el diafragma, irrita las fibras del nervio frénico y el sistema nervioso central, incapaz de localizar con precisión el origen de esa irritación, la interpreta como procedente del hombro. Una investigación publicada en el World Journal of Gastroenterology documentó específicamente la irradiación del dolor al hombro derecho en pacientes con hepatomegalia secundaria a diversas causas de hepatopatía crónica, confirmando el mecanismo de dolor referido diafragmático. Este dolor tiende a intensificarse por la noche por varias razones. La posición horizontal aumenta la presión sobre el hígado agrandado. La menor distracción sensorial durante el sueño hace que el sistema nervioso sea más consciente del dolor. Y el pico de actividad metabólica hepática nocturna puede aumentar el flujo sanguíneo hepático y la presión dentro del órgano inflamado. Si usted experimenta dolor persistente en el cuadrante superior derecho que irradia hacia el hombro o la escápula del mismo lado, especialmente si es nocturno y si se acompaña de otras señales de esta lista, este síntoma justifica evaluación médica incluyendo ultrasonido abdominal y analítica hepática completa. Señal número 4. Náuseas matutinas o acidez que aparece específicamente durante la noche o al despertar, sin una causa gástrica identificada. El hígado produce entre 600 y 1000 mililitros de bilis diariamente, un fluido esencial para la digestión de las grasas que fluye desde el hígado hacia la vesícula biliar y desde allí hacia el intestino delgado. Cuando la función hepática está comprometida o cuando el flujo biliar está alterado, la composición y el volumen de la bilis cambian, afectando directamente la digestión durante las horas nocturnas, cuando los ácidos biliares se concentran tras horas de ayuno. El reflujo biliar hacia el estómago y el esófago, un fenómeno distinto del reflujo ácido y que no responde igual a los inhibidores de la bomba de protones, puede producir náuseas matutinas intensas, una sensación de amargor en la boca al despertar y malestar epigástrico predominantemente nocturno. Una investigación publicada en el Journal of Gastroenterology and Hepatology encontró que los pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico y con hepatitis crónica tenían prevalencias significativamente más altas de síntomas de reflujo biliar nocturno comparados con controles, incluso cuando sus síntomas diurnos eran mínimos. Náuseas matutinas persistentes que no se explican por embarazo, medicamentos o patología gástrica conocida, especialmente en adultos mayores de 40 años con factores de riesgo de enfermedad hepática, justifican la inclusión de analítica de función hepática en su evaluación diagnóstica. Señal número 3. Orina de color oscuro, marrón o con tono amarillento intenso que es más pronunciada en la primera micción de la mañana. El color de la primera orina de la mañana proporciona información clínicamente valiosa sobre la función hepática precisamente porque representa la orina más concentrada del día, acumulada durante las horas de sueño cuando no se produce ingesta de líquidos. El color oscuro anormal de la orina matutina puede reflejar la presencia de bilirrubina en la orina, un compuesto que normalmente el hígado conjuga y elimina a través de la bilis,
pero que cuando la función hepática está comprometida se filtra a través del riñón y aparece en la orina. La presencia de bilirrubina en la orina, llamada bilirrubinuria, es detectable a simple vista cuando la bilirrubina sérica supera ciertos umbrales, produciendo un color que va del amarillo intenso al marrón oscuro, frecuentemente descrito como orina color té o Coca-Cola. Este color es más notable en la primera orina de la mañana por la concentración urinaria nocturna. Una investigación publicada en el British Journal of General Practice identificó la bilirrubinuria detectable por el propio paciente como un signo de advertencia de disfunción hepatobiliar que justificaba evaluación médica urgente. Si su orina matutina tiene consistentemente un color significativamente más oscuro de lo habitual, especialmente si se acompaña de amarillamiento en la piel o en el blanco de los ojos, busque evaluación médica sin demora. Señal número 2. Confusión, desorientación o pensamiento entorpecido al despertar, más allá de la inercia normal del sueño. La encefalopatía hepática, el deterioro de la función cerebral causado por la acumulación de toxinas que el hígado enfermo no puede eliminar adecuadamente, tiene una característica temporal bien documentada. Sus síntomas tienden a ser más pronunciados por la mañana temprano y durante las horas nocturnas, cuando la concentración de amoníaco y otras neurotoxinas en el torrente sanguíneo alcanza su punto máximo por el ayuno nocturno y por el pico de actividad hepática interrumpida. En su fase más leve, llamada encefalopatía hepática mínima, los síntomas incluyen una dificultad para pensar claramente al despertar que va más allá de la inercia normal del sueño, pequeños errores de juicio, problemas para recordar eventos recientes y enlentecimiento del tiempo de reacción. Estos síntomas pueden ser tan sutiles que el paciente y su familia los atribuyen al cansancio o al envejecimiento durante meses o años antes de que la encefalopatía progrese a etapas más evidentes. Una investigación publicada en Hepatology que evaluó específicamente la encefalopatía hepática mínima mediante pruebas neuropsicológicas encontró que afectaba a entre el 30 y el 84% de los pacientes con cirrosis hepática compensada, con la mayoría de los pacientes sin conocimiento de que sus dificultades cognitivas eran de origen hepático. Si usted o alguien cercano nota que la claridad mental al despertar ha empeorado progresivamente, que hay errores inusuales de juicio o memoria particularmente pronunciados por las mañanas y que esto ocurre en el contexto de factores de riesgo hepáticos como consumo de alcohol, obesidad, diabetes o hepatitis crónica. Solicitar evaluación de función hepática, incluyendo niveles de amoníaco en sangre, es un paso diagnóstico clínicamente justificado. Señal número 1. Insomnio severo, agitación nocturna intensa o inversión del ciclo sueño-vigilia, caracterizada por somnolencia diurna excesiva e incapacidad para dormir durante la noche. Esta es la señal más grave de esta lista, porque cuando ocurre en su forma completa, representa un síntoma de encefalopatía hepática en fase avanzada que requiere evaluación médica urgente. La inversión del ciclo sueño-vigilia, en la que el paciente duerme durante el día y no puede dormir durante la noche o permanece en un estado de agitación confusional nocturna, es un signo clásico de encefalopatía hepática moderada a severa reconocido en las escalas de gradación de esta condición desde hace décadas. El mecanismo involucra la acumulación de amoníaco y otras sustancias neuroactivas que alteran la función de los astrocitos cerebrales, las células de soporte del cerebro, que juegan un papel crítico en la regulación del ritmo circadiano a través de su interacción con el núcleo supraquiasmático. Cuando los astrocitos son disfuncionales por exposición a toxinas acumuladas, el reloj biológico interno del cerebro se desajusta, produciendo la característica inversión del ritmo circadiano, que es patognomónica de la encefalopatía hepática. Una investigación publicada en el American Journal of Gastroenterology describió la inversión del ciclo sueño-vigilia como uno de los primeros signos reconocibles de encefalopatía hepática clínica, apareciendo frecuentemente antes de la confusión diurna o de la asterixis, el temblor aleteante de las manos, que es el signo neurológico más clásico de la encefalopatía hepática. Si usted o alguien en su familia con factores de riesgo hepáticos comienza a mostrar inversión del ciclo sueño-vigilia, agitación nocturna significativa o comportamiento confusional durante las horas de la noche, busque evaluación médica el mismo día, no en la próxima cita programada. Las 9 señales descritas en este video cubren un espectro
que va desde las manifestaciones más tempranas y más reversibles de la disfunción hepática, como el insomnio leve entre la 1 y las 3 de la madrugada o los calambres nocturnos, hasta las señales de enfermedad hepática avanzada que representan urgencias médicas, como la confusión matutina severa y la inversión del ciclo sueño-vigilia. Este espectro de gravedad tiene una implicación clínica directa. Las señales más leves son las más valiosas, precisamente porque su aparición indica que el hígado está en dificultades antes de que el daño sea irreversible. Un hígado que produce calambres nocturnos por deficiencia de magnesio, insomnio por metabolismo, alterado de la melatonina o prurito nocturno por disfunción biliar leve, es un hígado que todavía tiene capacidad de recuperación significativa si se identifican y tratan las causas subyacentes. Los factores de riesgo hepáticos más importantes en adultos mayores de 60 años incluyen la enfermedad del hígado graso no alcohólico, asociada a obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, el consumo de alcohol incluso en cantidades consideradas moderadas durante décadas, el uso prolongado de medicamentos hepatotóxicos como ciertos analgésicos y estatinas en personas con susceptibilidad individual y las hepatitis virales crónicas B y C, muchas de las cuales fueron contraídas décadas atrás y permanecen sin diagnosticar. Si usted presenta alguno de estos factores de riesgo y reconoce 2 o más de las 9 señales nocturnas descritas en este video, solicitar a su médico una analítica de función hepática completa, incluyendo transaminasas, bilirrubina, gamma-glutamiltransferasa, fosfatasa alcalina y tiempo de protrombina, junto con un ultrasonido abdominal, representa la acción preventiva más directa y impactante que puede tomar para proteger su salud hepática antes de que el daño progrese a etapas menos reversibles. Si este video le proporcionó información que desconocía, compártalo con alguien en su vida que pueda beneficiarse de ella. Dele me gusta haciendo clic en el botón de pulgar arriba. Suscríbase al canal y active las notificaciones. Deje un comentario diciéndonos cuál de estas 9 señales le sorprendió más encontrar relacionada con el hígado. Gracias por ver este video completo. Su hígado trabaja mientras usted duerme. Aprenda a escuchar lo que le dice durante la noche.